Viernes 14 de enero de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, el Evangelio nos quiere mostrar hoy dos elementos del ministerio de Jesús. El poder que tiene para sanar físicamente, que ya lo hemos visto a lo largo de estos días, pero quiere resaltar particularmente uno: el poder que el Señor tiene para perdonar pecados. Definitivamente el Evangelio nos está develando la divinidad de Cristo. Vamos a reflexionar tres mensajes en torno a esta palabra. Primero, ¿cómo confesarse bien? Segundo, Jesús conoce tus pensamientos. Tercero, levántate. Vamos con el primer punto. ¿Cómo confesarse bien? El Evangelio nos dice que Jesús, viendo la fe que tenían estos cuatro amigos que descolgaron al paralítico frente a él, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Qué interesante esto. Ellos vienen a buscar un milagro físico y lo primero que Jesús les da es un milagro espiritual. Ellos vienen a buscar la sanación de un cuerpo y lo primero que Jesús sana es un alma. Familia, lo que está haciendo el Señor en este momento es lo siguiente: estableciendo una jerarquía. Nos está diciendo que la salud física es un valor, es un bien, pero que por encima de la salud física existe un bien superior, que es la salud del alma. Y esto es bastante lógico, porque el Señor, cuando da la salud física a alguien, sabe que tarde o temprano esa salud se volverá a perder. Finalmente, esa persona morirá. Pero cuando da la salud del alma, si la persona conserva en su corazón el estado de gracia, esta salud durará para siempre. Ya dependerá de la persona si quiere o no seguir en gracia de Dios, pero esta salud espiritual le llevará a la eternidad. Eso nos recuerda el pasaje del Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 33, cuando el Señor dice: «Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura». Amigos, hoy el Señor nos está diciendo: lo primero es el reino de Dios, lo primero es la eternidad, lo primero es la salvación. Lo demás vendrá por añadidura. Y sí, la salud física es una añadidura si se compara con la salud espiritual. En ocasiones, el Señor dará esta añadidura y hay personas que efectivamente se sanarán. Pero lo primero que el Señor dará siempre es lo esencial, la sanación del alma. Y para ello nosotros hemos recibido el sacramento de la reconciliación. Ese poder que Jesús tiene para perdonar pecados es un poder que dio a sus apóstoles. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 23, el día de la resurrección, el Señor dice a sus apóstoles: «A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos». Los apóstoles transmitirán este poder a sus sucesores, que son los obispos, y estos a su vez a los sacerdotes. Por esa razón nosotros nos confesamos con un sacerdote. Pero, ¿cómo hacer entonces para confesarnos adecuadamente? Amigos, 5 sencillos pasos. Primero, un buen examen de conciencia. No nos vamos a confesar simplemente de lo que se nos ocurre en ese momento, sino que en un espacio de oración empezamos a reflexionar mandamiento por mandamiento en qué hemos ofendido a Dios. Segundo, contrición de corazón. Le pido al Señor que me duela el hecho de haberle ofendido.
que no sea indiferente ante las ofensas que he cometido contra el Señor. Tercero, propósito de enmienda. Le digo al Señor, dame la gracia para no volver a caer en ese pecado y estoy dispuesto a tomar las decisiones necesarias para no volverlo a hacer. Cuarto, confesión de boca. Vamos donde el sacerdote, le pedimos a Jesús a través del sacerdote el perdón y el sacerdote nos absuelve. Algunos dirán, pero ¿por qué con un sacerdote que es más pecador? Amigos, la verdad no sabemos si el sacerdote sea más pecador o no. Lo que sabemos es que el hecho de que el sacerdote haya pecado alguna vez le enseña a ser misericordioso. ¿Te imaginas confesándote con San Miguel Arcángel, un ángel que jamás ha pecado? Tal vez esa confesión terminaría tú corriendo por toda la iglesia y San Miguel detrás de ti para partirte en dos con su espada. Lo digo un poco en broma, pero seamos sinceros. San Miguel Arcángel, que no tiene fragilidad humana, no entendería cómo nos atrevemos a ofender a un Dios que ha sido tan bueno con nosotros. Se encarnó, nos redimió, nos dejó a su madre, nos dejó su iglesia, se quedó en la Eucaristía y aún así le ofendemos. Un sacerdote, en cambio, que ha sido frágil, que también ha pecado, puede entender muy bien nuestra fragilidad. Y finalmente, el último paso es la satisfacción de obra, es decir, cumplir la penitencia que el sacerdote me deja para reparar por los pecados que he cometido. Siguiendo estos 5 sencillos pasos, podemos hacer una muy buena confesión y el Evangelio hoy nos exhorta para ello. Segundo, Jesús conoce tus pensamientos. Amigos, el Evangelio nos muestra hoy con toda claridad que Jesús es Dios, porque conoce los pensamientos íntimos de las personas, conoce lo que hay en el corazón de cada uno. Cuando ve a estos amigos del paralítico, sabe que ellos tienen fe y que el paralítico también la tiene. Después, cuando los escribas están pensando para sí, ¿quién puede perdonar pecados si no solo uno, Dios? El Evangelio nos dice que Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan eso? ¿Ven? El Señor escudriña lo profundo de nuestros corazones. El Señor sabe lo que hay dentro de nosotros. Por eso dice el libro de los Proverbios en el capítulo 21, versículo 2, cada uno considera buenos los caminos que ha tomado, pero Dios conoce los corazones. Miren qué increíble frase. Nosotros consideramos que es bueno lo que hacemos. Y es que seamos sinceros, normalmente nosotros estamos muy de acuerdo con nosotros mismos y nos justificamos por todo, pero es Dios el que escudriña adecuadamente nuestros corazones y sabe en verdad qué hay de bueno y qué hay de malo allí. Y nosotros debemos empezar a trabajar mucho en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras intenciones. El mundo actual quiere que trabajemos mucho en lo externo, en lo que aparece, en lo que debemos mostrar. Pero Cristo quiere que trabajemos mucho en lo interior, en los sentimientos que tenemos, porque Él conoce lo profundo de esos sentimientos. Hemos repetido en muchas ocasiones ese bellísimo pasaje que aparece en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7, cuando el Señor le dice a Samuel, ustedes los hombres miran las apariencias, yo miro el corazón. Empecemos a cultivar mejores pensamientos. Empecemos a cultivar mejores sentimientos. Empecemos a preocuparnos más por lo que hay en nuestro interior. No digo que descuidemos el exterior, no digo que descuidemos las formas, pero que lo externo, que lo exterior, que las formas que aparecen no sean sino el reflejo de un interior adecuadamente cuidado. Amigos, nosotros nos esforzamos demasiado por cuidar nuestra reputación, pero en cambio cuidamos muy poco nuestra conciencia. La reputación nos habla de lo que los demás piensan de nosotros, pero en cambio la conciencia nos recuerda lo que Dios piensa de nosotros. Vamos a cultivar adecuadamente nuestra conciencia, que finalmente la reputación nos la cuidará Dios. Jesús conoce tus pensamientos, de manera que nada puedes ocultar ante Él. Abre tu corazón ante Él, sé sincero ante Él y dile, Señor, estos malos sentimientos, estos malos pensamientos, esto que se desata en mi interior, quiero que lo sanes, quiero que lo limpies, quiero que lo renueves, Señor. Perdóname por tener estos pensamientos y ayúdame a tener pensamientos conformes a tu voluntad. Tercero, levántate. El Evangelio concluye diciendo que el Señor dice al paralítico, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y efectivamente,
El paralítico se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Pues hoy nosotros somos también esos paralíticos a los que el Señor les dice: levántate. En primer lugar, levántate de tu pecado. Como sanó el Señor del pecado al paralítico, también te quiere sanar a ti y también me quiere sanar a mí. Ve a la confesión y sé sanado de ese pecado. Pero también el Señor te dice: levántate de esa tristeza, de esa angustia interior, de esa depresión, de esa soledad que estás manejando en los últimos días. Ya, levántate. No te quedes ahí postrado. No te quedes allí, porque finalmente yo estoy contigo y porque finalmente yo te puedo ayudar. Él extiende su mano, agarra esa mano tú y levántate. Te dice: levántate de ese desánimo. Levántate de esa pereza de vivir. Levántate de ese desaliento de hacer las cosas. Hoy el Señor te lo dice. Toma su mano, porque Él te va a levantar. Agarra esa camilla y echa a andar. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que me concedas la gracia de una muy buena confesión. Concédeme un buen sacerdote, un buen confesor que me ayude. Alcánzame la gracia de una profunda contrición de corazón. Te suplico que me ayudes a hacer un buen examen de conciencia. Te pido que me ayudes a salir definitivamente de los pecados en que he estado atado. Te suplico finalmente que me ayudes a corregirme. También, Señor, te doy gracias porque escudriñas lo profundo de mi corazón, porque dejas en evidencia que todavía en mi interior hay muchas cosas por cambiar, que a veces me he sentido muy bueno o la gente me ha creído muy bueno, pero en cambio tú conoces adecuadamente lo que soy. Y si algo bueno tengo, es por tu gracia. Y todo lo que me falta es precisamente porque no he dejado que tu gracia trabaje más en mí. Finalmente, Señor, me quiero levantar. Quiero ponerme de pie. Quiero dejar a un lado el pecado. Quiero dejar a un lado la tristeza. Quiero dejar a un lado el desánimo. Y quiero caminar detrás de ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿cómo confesarse bien? Segundo, Jesús conoce tus pensamientos. Tercero, levántate. Compromiso. Vamos a buscar un sacerdote para confesarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.